El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos, dijo Antonio de Guevara, escritor español. Desventurado el hombre que no tiene quien le amoneste o aconseje cuando tiene necesidad de ello. Juan Luis Vives, un filósofo español. El consejo dado a un necio es como perlas arrojadas al muladar, dijo Esopo, un griego. No hay cosa más fría que un consejo cuya aplicación sea imposible. Confucio, filósofo chino, quien no oye consejo no llega a viejo. Eso estoy seguro que lo has escuchado muchas veces. Escuchad el consejo del que mucho sabe, pero sobre todo escuchad el consejo de quien mucho os ama, dijo Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Podemos dar consejos, pero no podemos dar conducta, dijo Benjamin Franklin. Y así podemos seguir hablando de muchísimas frases, muchísimos escritos, de profesores, de escritores, de poetas, de filósofos, de maestros, de presidentes, de científicos. Pero ¿realmente el consejo será algo bíblico? ¿Será el consejo algo bueno para nuestra vida? ¿Será que tú has aplicado el consejo o lo has recibido? Vamos a hablar un poquito de esto que conlleva mucho, que realmente hemos visto muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces, pero que poco a poco creo yo que se ha ido perdiendo de cierta manera. Pero antes de entrar en todo este contexto o entrar en todo esto, quiero realmente empezar con el significado de la palabra consejo. En hebreo dice musar, que significa reprensión, advertencia, instrucción, censura, corrección, enseñanza. También en hebreo se puede usar la palabra etzá, que significa aconsejar, significa acuerdo o designio. Y en el griego podemos ver la palabra eknome, que significa conocimiento, opinión, parecer, consentimiento, decisión o juicio. Muchas veces el pedir consejo puede ser una de las cosas más difíciles que tú puedes hacer. Puede ser algo que tal vez se te complique mucho o que tal vez no practiques mucho. Y esto puede verse o puede deberse por muchos motivos, muchas circunstancias. Una de las que yo puedo hoy notar es de que hoy en día está muy popular o muy en las corrientes de pensamiento de que tú solo puedes hacer la diferencia. De que solito contra el mundo y no importa nada más. Dale para el frente. Que todo el mundo tiene que respetar tu opinión, que todo el mundo tiene que respetar lo que tú digas, lo que tú haces, lo que tú eres y que tú solito contra el mundo. Entonces, ¿para qué pedir consejo? ¿Para qué preguntarle a las demás personas si yo solo puedo? También, hoy en día se puede ver que el pedir consejo es una muestra de ponernos por debajo de los demás. Porque le estás pidiendo consejo, le estás pidiendo ayuda a otra persona, entonces estás por debajo de esa, porque lo necesitas. Un pensamiento erróneo, pero que sucede. También podemos ver que pedir consejo se puede mostrar como una debilidad, porque estás siendo vulnerable. Estás diciéndole al mundo que no sabes cómo hacer las cosas, le estás diciendo al mundo que necesitas ayuda, que necesitas apoyo, le estás diciendo al mundo que tú solo no puedes. Entonces también eso provoca malestar y provoca que no lo hagamos. Porque yo no quiero ser vulnerable, yo no quiero mostrarme débil hacia los demás, yo no quiero mostrarme necesitado hacia los demás. Entonces el pedir consejo poco a poco se ha ido perdiendo. Pero eso estamos hablando de pedir consejo. ¿Y qué tal el dar consejo? También el dar consejo se ha ido perdiendo mucho. Primero porque no mucha gente pide, pero también porque estamos en una cultura o en un mover muy egoísta, en donde mi bienestar es lo que vale. Entonces, si a mí nadie me ayudó, ¿por qué yo tengo que ayudar a la otra persona? Si a mí nadie me enseñó cómo hacerlo, que él vea cómo aprende él solo. Es que yo aprendí solo, aprendí a la brava, aprendí a las malas. Él también va a tener que aprender. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. Es que al final, si yo le ayudo a él,
Estamos hablando tal vez en un contexto de trabajo. Si yo lo aconsejo a él, le ayudo a él a hacer mejor su trabajo, ¿quién no dice que el día de mañana me quite mi silla? Y no, yo quiero estar en mi puesto. Yo quiero sentirme seguro en mi puesto y que no me muevan la silla. Entonces no, mejor no aconsejo. Incluso muchas veces mejor le pongo piedra de tropiezo o provoco el malestar del otro. Le pongo una trampa por ahí o alguno por allá para asegurarme mi puesto. Entonces también el dar consejos se ha ido perdiendo y muchas veces ha sido por un pensamiento muy egoísta. Y por supuesto, también el dar consejo de cierta forma te compromete. ¿Por qué te compromete? Porque estás dando un consejo y lo menos que la gente espera de ti que estás dando ese consejo es que tú lo estés viviendo o que tú realmente estés actuando conforme estás aconsejando hacer. Que tú realmente puedas creer en lo que tú estás diciendo. Entonces te pones un estándar o te pones una vara un poco alta, que entonces yo no puedo, en cualquier momento puedo fallar, pero yo dije que teníamos y aconsejé de tal forma o tal otra, ¿y qué pasa? Puedo dar yo consejos financieros y después yo llego a tener una deuda o una crisis, qué pena. Puedo dar yo consejos de matrimonio, pero después mi matrimonio se ve afectado, qué pena. Y así sucesivamente con muchos temas. Y hoy quiero hablarte de 3 aspectos o 3 puntos importantes respecto al consejo. Y también podemos hablar que son 3 panoramas del consejo. El número 1 quiero hablarte de pedir consejo y no ponerlo en práctica. Pedir consejo y no ponerlo en práctica. Y para eso quiero hablarte de lo que dice Reyes. Así que búscame por favor Primera de Reyes 12 y quiero leerte un poquito la historia de Roboam. Pero te voy a adelantar un poco. Roboam, hijo de Salomón, toma el trono y en ese momento se entera la gente que está el nuevo rey. Entonces viene gente incluso que se había ido exiliada por diferentes situaciones, vuelve y en ese momento se va al pueblo a pedirle al rey, a Roboam, una cosa principalmente: por favor baja la carga de trabajo y por favor baja los impuestos que tu padre nos había puesto. Entonces en este punto me llama la atención diferentes circunstancias. Número 1, Roboam empieza actuando bien porque dice: miren, denme 3 días. Denme 3 días y vuelven y yo les voy a dar una respuesta. Y en esos 3 días dice Primera de Reyes 12 que Roboam convoca al consejo de ancianos de su padre, aquellos ancianos que habían acompañado a Salomón, que lo habían ayudado en las batallas, que lo habían ayudado en la guianza del pueblo, el que lo había ayudado a tomar decisiones, etcétera, etcétera. A ellos acude a buscar consejo. Entonces aquí vemos un segundo punto positivo en esta historia. Primero, que decide: no, esto yo no puedo solo. Reconoce que no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, la autoridad para poder hacer las cosas. Entonces dice: voy a pedir consejo, denme 3 días. Pide consejo a las personas correctas, a los ancianos de su padre, personas que estaban cercanas a Dios, personas que tenían autoridad con qué hablarle, porque ya habían pasado por donde asustan, dicen por ahí popularmente. Personas que sin duda alguna iban a poder aportarle a su vida. Y dice la palabra, y te quiero leer el consejo que le dan los ancianos específicamente. Porque dice que los ancianos dijeron: si hoy te pones en servicio de este pueblo y le das una respuesta favorable, ellos siempre serán leales súbditos. Buen consejo le dieron los ancianos también. Porque le dicen: mira, te conviene ahorita hacer esto, entrar en paz en este nuevo reinado. Pero Roboam no quería, eso no era lo que quería escuchar, no era lo que a él le parecía correcto. Entonces dice que desecha el consejo de los ancianos y se va a pedirle consejo a los jóvenes con los cuales él se había criado, jóvenes iguales que él, sus amigos, sus cuates de la cuadra, mis amigos del colegio, mis amigos del trabajo, mis amigos de la universidad, mis amigos del barrio. Llega y el consejo que le dan los jóvenes es el siguiente: así deberías responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana.
Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y si tú sigues leyendo, dice que al pasar los 3 días se acerca al pueblo y Roboam le contesta exactamente esto que le dijeron los jóvenes. Le voy a poner cargas más pesadas, y si mi papá los azotaba con látigos, yo les voy a azotar con escorpiones. Y si tú terminas de leer la historia, dice que el pueblo se rebela, pasan un montón de problemas y la historia de Roboam no termina de la mejor manera. Pero eso se pudo haber evitado si él hubiera seguido el consejo. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros pedimos consejos simplemente por hacer una cortina de humo de que estoy pidiendo consejo, pero realmente no estamos con la disposición de hacer lo que nos aconsejan. Simplemente queremos tal vez escuchar lo que nosotros queremos escuchar, que alguien nos dé la razón y nos dé el consejo de hacer lo que yo estoy pensando. Y dice Salmos 1:1, y quiero que me acompañes. Qué alegría para los que no siguen consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué alegría para aquellos que no siguen consejos de malo. Y el punto es de que muchas veces esas personas que te van a dar el consejo que tú quieres escuchar son las personas menos adecuadas a las cuales tú pudiste buscar para dar consejo. Tú vas a buscar pedir un consejo a alguien que tenga primero un amor genuino hacia ti, alguien que tenga aprecio hacia ti, que va a buscar tu bien, va a buscar tu bienestar. Vas a buscar consejo también de alguien que tenga la autoridad para poder dártelo, porque ya ha pasado por situaciones similares, porque se encuentra actualmente en una forma, en una posición que tú quisieras llegar, porque es una persona que sin duda alguna tiene sabiduría, no te va a dar un consejo apartado de la palabra de Dios, sino que es una persona temerosa de Dios que te va a dar un consejo bíblico, un consejo bueno para ti. Esas son características de personas a las cuales tú buscas para pedir un consejo. Tú no vas a buscar un consejo de matrimonio porque tu matrimonio está hecho un caos, pero no vas a ir a buscar ese consejo a un matrimonio que está siendo destruido por infidelidad, por maltrato, por irrespeto, porque ha habido un tercero involucrado, porque también tiene problemas con sus hijos, y tú vas a ir a pedirle consejo de un matrimonio para mantener un matrimonio feliz o un matrimonio bueno. Yo creo que no tiene coherencia ni lógica, pero muchas veces lo hacemos. Le vamos a pedir consejo a alguien que no tiene ni la más remota idea de qué puede ser un consejo bíblico, o qué va a ser un consejo que va a ser de beneficio para tu vida. Tú vas a ir a pedirle consejo de matrimonio a alguien que tiene un matrimonio sano, que tiene una relación con su pareja estable, fuerte, que tiene una buena relación con sus hijos, que es una persona que ya lleva tiempo, que han pasado diferentes crisis y aún así se han mantenido firmes, se han mantenido en la lucha. Entonces tú dices, yo quiero tener un matrimonio como el de ellos. Entonces yo voy a preguntarle a ellos, ¿qué haces tú para que tu matrimonio, tu casa esté así? No que esté perfecto, no hay ningún matrimonio perfecto, pero sí que esté en una condición de la cual yo quisiera llegar a tener. Y así con los diferentes temas. Entonces, cuando nosotros buscamos consejo, no es para encontrar aquello que nosotros queremos escuchar. Y quiero contarte una anécdota, quiero contarte un ejemplo que me pasó hace como cerca de unos año y medio, 2 años. Estando acá, llegó un punto en donde con mi esposa nos pusimos a pensar en el cual queríamos nosotros poder optar por comprar o por adquirir diferentes cosas. Y pues el ingreso que estábamos recibiendo yo en ese momento y que estaba recibiendo ella no nos alcanzaba necesariamente. Entonces surgió casualmente, cuando estuvimos discutiendo eso, a los días surgió una oportunidad para que yo tomara un segundo empleo o un empleo a medio tiempo. Entonces yo será, pues justamente nos entra un ingreso extra, justamente podemos completar aquí, podemos completar allá. Y lo puse en consejo, le pregunté a personas que han sido como padres espirituales para mí y demás. Y en algún momento se me ocurrió preguntarle también a mi mamá. Y mi mamá me dijo algo antes de contestarme, dice, de hecho no me contestó lo que ella pensaba, simplemente me contestó con otra pregunta y me dijo, Andrés, ¿tú estás pidiendo consejo realmente para
hacer realidad ese consejo, para implementar ese consejo? ¿O simplemente estás haciendo encuesta o un censo para ver si logras conseguir respuestas que te convengan lo que tú piensas que es mejor? Y muchas veces nos pasa eso en la vida, igual como me pasó a mí. Es que buscamos un consejo, no es lo que yo quiero escuchar, buscamos otro consejo, va igual que el otro, qué coincidencia, pero no es lo que yo quiero escuchar, buscamos otro consejo, es en una misma línea, pero no es lo que yo quiero escuchar, y hasta que encontramos a alguien que dijo lo que yo quería escuchar, ese es el consejo bueno. Y nos termina yendo mal en la gran mayoría de veces. A veces la misericordia de Dios nos alcanza y los resultados no son tan malos como deberían ser, pero no nos termina yendo como el Señor quiere. Porque cuando tú pides consejo, no lo pides para escuchar lo que tú quieres escuchar. Tú no pides consejo para que te contesten igual como tú piensas. Tú no pides consejo simplemente para decir que pediste consejo. Tú pides consejo porque estás dispuesto a hacerlo y aplicarlo, aunque sea algo de lo cual vaya en contra de lo que tú quieres hacer. O porque aunque esté diciendo algo que yo no necesariamente haría, pero estoy haciendo caso a ese consejo. Porque eso incluso viene a tomar parte de lo que es la obediencia. Qué fácil es obedecer en todas las cosas que tú estás de acuerdo. El reto es cuando tienes que obedecer de algo en lo cual tú no estás de acuerdo, en lo cual tú piensas diferente. Ahí es donde empieza el verdadero reto. Qué fácil es seguir consejo de gente que dice todo lo que yo quiero escuchar, pero qué difícil es escuchar el consejo de personas que quieren mi bien y me corrigen, personas que quieren mi bien y me van a decir, estás mal. Ahí es donde empieza a contar la situación. El segundo escenario que te quiero poner es hacer valer el consejo dado. Poner en práctica ese consejo que te dieron. Y para eso quiero que me acompañes a leer la historia de Éxodo 18, la historia de Jetro, el suegro de Moisés. Y te voy a poner en contexto rápidamente. Ya Moisés había sacado al pueblo de Egipto, ya Moisés había empezado a liderar al pueblo, Moisés era el que tomaba las decisiones, Moisés era el que hablaba con Dios, era el mero mero, la cabeza de todo el pueblo. Y en medio de todo eso, su suegro viene a celebrar con él, se ponen felices, celebran, dice que hacen ofrendas y sacrificios y todo para agradar al Señor, alegres, porque todo iba saliendo muy bien y porque habían logrado salir de Egipto. Pero en el capítulo 18, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Al día siguiente de todo esto que te conté, se sentó Moisés a oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó atendiendo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Acá es la historia donde tú te acuerdas, Moisés se sentaba todos los días a escuchar todos los problemas del pueblo. Porque Moisés era el que resolvía los problemas, el que daba instrucciones de cómo vivir, el que daba las guianzas del Señor. Moisés era el que hacía todo. Y en medio de todo eso, Moisés entonces todos los días hacía esperar a todo el pueblo para que le tocara el turno con él. Cierto sistema de salud de varios países se parece. Y pasas todo el día en eso, esperando que en algún momento te atiendan. Y Jetro dice que sale, ve todo lo que está pasando, el suegro de Moisés sale, observa todo lo que está pasando y llega y le dice a Moisés lo siguiente. No está bien lo que haces, exclamó el suegro. Acabarás agotado y también se agotará todo el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno, nómbralos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a casa en paz.
Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Y después vemos el resto de la historia en donde todo sale muy bien. Moisés está más tranquilo, se enfoca en lo primordial, en lo importante, en lo que solamente él podía hacer. El pueblo estaba más feliz y más tranquilo porque le resolvían más rápido los conflictos. Y Moisés, me llama la atención algo. Técnicamente él no pidió el consejo de Jetro, pero Jetro vio la situación, su suegro vio qué estaba pasando y como un hombre sabio, recordemos que él era sacerdote en su pueblo, una persona cercana a Dios, le dice: mira, te voy a dar un consejo aunque no me lo estés pidiendo. ¿Por qué? Porque Jetro amaba a Moisés, Jetro se preocupaba por Moisés. Y muchas veces alguien, sin que necesariamente tú le estés pidiendo consejo, llega y te va a decir: mira, déjame darte un consejo aunque no me lo estés pidiendo, porque yo te amo, porque yo me preocupo por ti, porque sos importante para mí y estoy viendo la situación y veo que esto no va a fluir, que esto no va a servir. Y Moisés, siendo el jefe, siendo el mero mero en la cabeza de todo Israel, siendo el que estaba a cargo de todo, humildemente escucha el consejo, lo pone en práctica y las cosas empiezan a fluir con mejor manera, empieza a ser más bendecido. Era Jetro una persona sabia, era Jetro una persona cercana a Dios, era una persona con autoridad, que ya había pasado por situaciones similares. Moisés fue sabio y escuchó el consejo. Cuando nosotros escuchamos consejo, muchas veces no va a ser lo que tú quieres escuchar, pero va a ser lo que tú necesitas escuchar. Porque lo que tú quieres escuchar no siempre es lo que necesitas escuchar. Y lo que tú piensas que está bien, porque así lo hemos hecho muchas veces, porque así Dios me ha ayudado anteriormente, porque así ha fluido, y entre otras mil excusas, no necesariamente lo que tú necesitas en ese momento. Y Dios te está hablando, te da un consejo: sé sabio y humilde y tómalo, acepta esa ayuda. Proverbios 20:18 dice lo siguiente: con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos de sabio. Pon tus planes y escucha consejo. No entres a una situación conflictiva, una decisión difícil, una decisión trascendental en tu vida sin antes escuchar consejos de sabios, sin antes escuchar consejos de personas que van a poder guiarte conforme a lo que Dios está mandando a tu vida. Entonces tenemos que nosotros tener esa capacidad de poder escuchar consejo y ponerlo en práctica. Poder nosotros ser como Moisés y ayudarnos a que las cosas fluyan de mejor manera. El tercer punto que te quiero leer, o el tercer punto que te quiero tratar, es: busca el consejo de Dios. Desde el momento que Jesús estuvo crucificado en esa cruz y dio su último aliento de vida y ese velo se partió en el templo, tú tuviste acceso directo a la presencia de Dios, a su guianza. Tú tienes la oportunidad de hablar con Dios en todo momento. Tienes la oportunidad de que su Espíritu Santo está contigo en todo lugar donde tú vayas. Pídele a Dios guianza, porque Dios contesta, porque Dios está más interesado que cualquier persona en poder llevarte a bien. ¿Es importante el consejo de ancianos? Sí. ¿Es importante el consejo de seres que te aman? Sí. ¿Es importante el consejo de gente que ya pasó por esos lugares donde asustan, dicen popularmente, ya pasaron por las diferentes circunstancias? Sí. Pero también tienes que buscar el consejo de Dios. También tienes que ser capaz de tú encontrar un consejo directamente de parte de Dios sin necesidad de tener que buscarlo de una manera externa. Y hay situaciones a las cuales ni siquiera vas a tener que pedir consejo, porque es algo que ya va en contra de la palabra, es algo que ya tú sabes que está mal. No te necesitas pedir consejo para eso. Pero hay otras circunstancias donde tal vez necesites pedir consejo porque es una buena opción, pero ¿será que es la opción adecuada para ti? ¿Quién más que Dios, que sabe todo tu camino y tiene preparado cosas de bien para ti? ¿Quién más que Él para poder guiarte y decirte lo que necesitas escuchar? Salmos 31:3:
porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Por amor de tu nombre, por amor de Él. No depende de ti, es porque Él te ama y porque Él te ama tanto que amor a su propio nombre te conduce y te guía. Salmo 31:3. Salmos 25:4. Señor, muéstrame tus caminos, no los míos, los tuyos, y enséñame tus sendas. Guíame en verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Jeremías 38:20. Te ruego que escuches la voz del Señor. Oye lo que te digo y te irá bien y vivirás. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres vivir largo tiempo? Oye la voz del Señor y oye lo que Él te dice. Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Él te aconseja en verdad. Él te aconseja en verdad, y en las noches tu corazón es instruido por Él. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Pon delante de ti siempre al Señor. Vas a mantenerte firme. Vas a ver cómo tu espíritu se fortalece, cómo empiezas a tomar mejores decisiones. Aconséjate en el Señor. Y quiero decirte algo. Las personas inteligentes aprenden de las circunstancias que han pasado ellos mismos y de los conocimientos que ellos mismos han ido adquiriendo. Pero las personas sabias aprenden de las circunstancias que otros han vivido y de los conocimientos que otros han adquirido. ¿Quieres ser inteligente o quieres ser sabio? Escucha el consejo de aquellas personas que te quieren apoyar. Escucha el consejo de aquellas personas que se preocupan por ti. Escucha el consejo directo del Señor y te va a ir mejor en la vida. Te vas a ahorrar muchísimos problemas. Te vas a ahorrar muchísimas decepciones. Te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Pero sobre todas las cosas vas a crecer tú como persona, como padre, como trabajador, como hijo de Dios, como ser humano. Sé sabio. Aprende de los conocimientos de los otros y de las circunstancias que han atravesado los otros, y haz las propias como si tú misma las hubieras pasado, y te va a ir mejor en la vida. Que Dios te bendiga.